Saludos a todos. En esta oportunidad voy a dar una breve explicación acerca de la guía de trabajo número 4 relacionada con hoja de cálculo. Ya en un anterior video les había comentado cuáles son las actividades que debemos presentar para optar las notas de cuarto periodo. En esta oportunidad voy a clarificar algunos conceptos relacionados a la temática. Recordemos el concepto de hoja de cálculo, un potente software que nos permite manipular datos numéricos y alfanuméricos. Esta información por lo general se encuentra organizada en forma de tabla y podemos aplicar fórmulas, con lo que vamos a facilitar y simplificar el trabajo de cálculos matemáticos. Es importante reconocer que existen varias propuestas en el mercado. Podemos hacer referencia a Excel. Es una propuesta comercial, tendríamos que comprar la licencia, en este caso de Microsoft. También tenemos una propuesta gratuita llamada Calc. Simplemente accedemos al instalador por internet y podemos instalarlo en el computador, no tendríamos que comprar licencia. Y la opción en línea de Google Sheet, en este caso algo parecido a Google Documentos, pero accedemos a una hoja de cálculo con todas las funciones que necesitamos para facilitar, como había dicho antes, el trabajo de cálculo numérico. Tengamos en cuenta que en una hoja de cálculo podemos desarrollar varios trabajos. Aquí en la guía hay un referente de todas las posibilidades que podemos trabajar. También habíamos mencionado cómo podemos acceder a este aplicativo en línea. Tenemos que tener una cuenta con Google para poder acceder a él. De igual manera como accedemos a Google Documentos, pero no escogemos en este caso documentos, sino que escogemos hoja de cálculo. En ese punto nos abrirá una ventana muy parecida a esta, donde ya tuvimos la oportunidad de conocer algunas características de esta ventana, reconociendo sus partes. Tengamos en cuenta que la barra superior se conoce como barra de menú. También encontramos una barra de opciones o propiedades, donde encontramos una serie de funciones de acceso directo. Esta parte es muy importante, la barra de fórmulas. Aquí vamos a escribir las fórmulas con las cuales va a trabajar la hoja de cálculo. En la parte de abajo tenemos una opción de hojas para poder agregar o eliminar diferentes hojas de todo este documento. Aquí en una hoja de cálculo podemos tener las hojas que nosotros necesitemos con diferentes propuestas. Por ejemplo, aquí podría tener el horario de octavo A, y en la hoja 2, por ejemplo, podría tener el horario de noveno C, si es un ejemplo, como para hacer referencia a crear hojas. Tengamos en cuenta los conceptos más importantes asociados a una hoja de cálculo. Primero, celda. Sería la intersección de una columna con una fila. Se identifica con el nombre de la columna, la A, y el número de la fila. En este caso, esta sería la celda A1. Fila es un conjunto de celdas organizados en formato horizontal. Columna, un conjunto de celdas organizados en formato vertical. Y rango de celdas, un conjunto de celdas. También es importante reconocer la barra de menú con las opciones clásicas de una ventana de Windows, la barra de opciones con los accesos directos a las funciones más utilizadas en hoja de cálculo, y en la parte de abajo tenemos lo que es hoja de cálculo. En este caso me gustaría hacer referencia y voy a abrir aquí la propuesta de Google Sheets, o lo que se conoce también como hoja de cálculo. Esperamos a que cargue. Y en la parte superior, en el menú hamburguesa, seleccionamos aquí y escogemos esta opción, hoja de cálculo. Nos va a habilitar un panel de control donde podremos encontrar algunas opciones por defecto o crear una hoja en blanco. En este caso voy a crear una hoja de cálculo en blanco. Ok, esta es la misma ventana que tenemos acá en la guía, ¿sí? Solo que ya vamos a trabajar de manera interactiva. Miren, podemos seleccionar cualquier celda y desplazarnos por ella. Podría ser con el mouse o con las flechas del teclado. Es importante que tengamos en cuenta cómo colocar un nombre. Recuerden colocar el nombre de los estudiantes y el grado para identificar este documento. De igual manera, si quisiéramos crear nuevas hojas, podríamos hacerlo. En la parte de abajo encontramos este más. Si presionamos, nos va a agregar una hoja nueva. Si quisiéramos cambiar el nombre, hacemos clic en la flecha,
aquí está la opción cambiar nombre, por ejemplo 2016. Sí, podríamos colocarle cualquier nombre y nos damos cuenta que podemos crear las hojas que nosotros necesitemos. De igual manera, si queremos eliminar, seleccionamos la hoja y presionamos en eliminar, aceptamos, y con eso pues vamos nosotros organizando la información y las hojas de cálculo que necesitemos. Miremos qué más información nos va presentando la guía. Bueno, en la parte de abajo tenemos los conceptos asociados, la parte de crear hojas y eliminar hojas, agregar el título, ya lo hicimos, a navegar por la hoja de cálculo, que lo podemos hacer con el ratón o lo podemos hacer con las flechas del teclado, ajustar el tamaño de filas o columnas. Es muy sencillo trabajar con filas y columnas. Cuando queremos cambiar, por ejemplo, el espacio, simplemente nos ubicamos en la línea que separa, en este caso, una columna. Se generará ese icono con doble flecha. Lo que hacemos es arrastrar hacia el lugar que nosotros queremos agrandar, o en este caso sería disminuir. Simplemente arrastramos a la derecha o a la izquierda y con ello se genera el efecto de agrandamiento de una columna. De igual manera podemos, por ejemplo, colocar un texto. En este caso voy a colocar grado, ¿sí? Y si hacemos doble clic sobre esta línea, se generará un ajuste automático con relación a la cantidad de espacios o de letras que tenga, en este caso, la columna. De igual manera podríamos ampliar también lo que son las filas, en el caso que necesitemos organizar una propuesta que tenga, por ejemplo, en este caso, la primera fila con un tamaño más grande. Muy seguramente tengamos que aplicar esta función para crear las propuestas que están en la actividad, en la última actividad. Entonces es importante que lo manejemos y lo tengamos en cuenta. De igual manera, por ejemplo, podemos aplicar un tamaño estándar para un grupo de filas. Para ello simplemente las seleccionamos, presionamos clic derecho sobre uno de los números y aquí en la parte intermedia encontramos cambiar tamaño de las filas 1-12. Podemos presionar y nos dice que tiene, en este caso, por ejemplo, un tamaño de 42. Vamos a colocar, bueno, aquí está tomando, creo que de referencia el tamaño de la fila número 1. Le vamos a decir que va a tener un tamaño de 15, por ejemplo. Entonces serían unas filas pequeñas. O podríamos, por ejemplo, hacerla más grande, decirle que tiene un tamaño de 40. Esto es para que no cambiemos cada una de las filas una por una, sino que lo hagamos de manera conjunta y que todas queden con la misma medida, con el mismo tamaño. De igual manera podríamos hacerlo con las columnas. Hacemos clic derecho, cambiar el tamaño de una columna. Miren que cuando hacemos este trabajo, bueno, voy a cambiar aquí un tamaño estándar, coloquémosle 40. ¿Sí? Entonces todas quedarían con el mismo tamaño. Es importante que reconozcamos que cuando hacemos una selección y presionamos clic derecho, aparecen una serie de funciones. Ya lo vamos a ver. También es importante insertar filas o eliminar filas si es que no las vamos a necesitar. En el caso de las columnas también vamos a encontrar esas mismas funciones. Clic derecho, eliminar columnas o insertar columnas, que puede ser a la izquierda o a la derecha. Hay otras funciones que de momento no las vamos a utilizar, pero que son importantes. Esta función de ordenar hoja de A a la Z o de ordenar hoja de la Z a la A, ¿sí? Bueno, son diferentes funciones que creo que no las vamos a alcanzar a mirar. No son, digamos, difíciles de utilizarlas, pero es importante que las tengamos presente. Sigamos con la información de la guía. Ya sabemos cómo ajustar el tamaño. También podemos ajustar el tamaño de manera conjunta. Repasemos el concepto de insertar y eliminar filas. Entonces, vamos a ir nuevamente aquí y supongamos que voy a insertar una fila aquí a la derecha. Simplemente seleccionamos la fila. Tengan en cuenta que hay que seleccionar la parte superior, donde está en este caso la letra que representa la columna. Podemos presionar en esta flecha o con clic derecho y le decimos insertar fila, que en este caso sería a la izquierda. Bueno, yo había dicho que la voy a insertar a la derecha. Presionamos insertar a la derecha y con ello ya se insertará una nueva fila.
Tengamos en cuenta que el orden siempre se va a mantener de la A a la Z y después empezar a hacer combinaciones entre letras, de igual manera entre números. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos insertar una fila, presionamos clic derecho y podemos insertar una fila encima o debajo, ya dependiendo de las necesidades. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo para que quede mucho más claro. Ok, en la guía también nos aparece otro tipo de información haciendo referencia a los bordes. Tengamos presente lo siguiente: cuando trabajamos en una hoja de cálculo, en este caso podemos visualizar unas líneas que es como con un gris oscuro, una tonalidad gris pálida, ¿sí? Cuando nosotros imprimimos un documento, estas líneas no aparecen. Para que aparezcan debemos marcarlas, y para eso trabajamos con la función bordes. Entonces, si vamos a la hoja de cálculo, en la parte superior encontramos esta función bordes. Si hacemos clic ahí, encontramos diferentes tipos de bordes. Normalmente el que se utiliza con mayor frecuencia es este inicial, donde marcamos todos los bordes de una tabla, pero también hay diferentes tipos dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, en este caso me voy a ir a hoja 1 y digamos que voy a marcar todo este rango de celdas y le voy a pintar los bordes. Entonces, hacemos clic aquí y en este caso ya tenemos una tabla construida. Si queremos, por ejemplo, cambiar el color de marcado de los bordes, hacemos clic aquí, presionamos el color del borde que necesitamos, por ejemplo rojo, ya está configurado. Entonces volvemos a seleccionar y como ya está configurado con rojo, al hacer clic ya nos marca una tabla de color rojo. De igual manera también podríamos hacerlo para cambiar este tipo de líneas. Por ejemplo, voy a seleccionar acá y voy a ir a bordes, voy a seleccionar estilo de borde, le voy a decir que sea uno con doble línea. Nuevamente ya está configurado, ahora simplemente hago la selección y aplico el borde, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos construir tablas a nuestro gusto y los estamos haciendo de manera manual, estamos aplicando un estilo de manera manual. Regresemos a la guía y visualicemos qué más nos ofrece. Bueno, ya construimos una tabla, ya aplicamos formatos, miremos cómo colocar algunos colores. Bueno, aquí voy a explicar unas funciones que son muy importantes manejar. Voy a eliminar estas columnas, las selecciono, clic derecho, eliminar columnas. Listo. Voy a crear una tabla, digamos en este caso, digamos un listado. Es importante tener en cuenta que aquí yo podría crear números, por ejemplo el 1, 2, 3 y podría ir hasta el 100 de manera manual. Más sin embargo, las hojas de cálculo tienen la posibilidad de crear secuencia de números. Entonces en este caso yo podría escribir un número, luego el 2, he marcado una secuencia de 1 en 1, selecciono estos dos números. Cuando los tengo seleccionados se genera este recuadro azul y cuando pasamos el cursor por encima nos aparece este símbolo de más. Podemos en este caso con clic sostenido arrastrar y podemos observar que hoja de cálculo nos genera una serie de datos. Entonces no tendríamos que digitar todos los números de una composición o de un rango de datos, sino que generaremos este tipo de secuencias. De igual manera podría generar, por ejemplo, una secuencia de números pares, ¿sí? Genero dos números, los selecciono, hoja de cálculo entiende que es una secuencia, en este caso de 2 en 2, y podemos arrastrar. Entonces miren que se generan secuencias de 2. De igual manera hay palabras, por ejemplo enero, febrero, que marcan una secuencia. Hoja de cálculo también tiene configurado esto de tal manera que si seleccionamos y ahora lo corremos hacia la derecha, observamos que él mismo se encarga de generar los rangos de datos. Como ven, con este aplicativo se facilita mucho el trabajo de generar datos con secuencia y de organizar la información, en este caso por ejemplo en una tabla. Voy a borrar esta información
Y vamos a pasar, por ejemplo, a construir una tabla, habíamos dicho, y le vamos a aplicar algunos formatos. Bueno, voy a crear una tabla aquí a manera de ejemplo. Voy a suponer que este es un código y que va hasta el número, bueno, si yo hago esto, 1, y arrastro, en este caso, como no hay una secuencia, él me va a interpretar que lo que quiero es generar una serie de unos. No es mi caso, voy a crear una secuencia, digamos hasta el número 15. Ok. Voy a centrar este dato acá arriba, selecciono aquí y le digo que se vaya al centro. Bueno, esto también me interesa centrarlo, centro. Y aquí voy a crear, por ejemplo, bueno, digamos que es lunes, martes, va a ser como una especie de horario y lo voy a arrastrar hasta el domingo. Ok, también va a ser una información que está centrada. Y digamos que lo que quiero hacer es un formato, una planilla, por ejemplo, de control de asistencia. Voy a marcar aquí, voy a decir que me resalte. Como tengo una configuración previa, si quisiera volver a la configuración de antes, nuevamente selecciono color negro y le digo que los bordes sean una línea continua. Entonces ahí tenemos ya una tabla generada. De igual manera, si selecciono este rango de celdas y voy a esta parte, podemos aplicar un color. Entonces lo estamos haciendo de manera manual. Igual podría aplicar un color acá a los números, amarillo por ejemplo. Y si quiero cambiar el color de la letra, también tenemos esta función. ¿Sí? Entonces ya es al gusto. Podemos crear diferentes tipos de propuestas y en este caso lo hemos hecho de manera manual. Regresemos a la guía. Ya aplicamos formatos. Aquí también podemos observar que hoja de cálculo o el aplicativo nos permite aplicar estilos predeterminados. Regresemos a ver cómo se haría. Entonces seleccionamos, vamos a la opción formato y escogemos esta opción, colores alternos. Hacemos clic ahí y nos aparecen unos estilos predeterminados. En caso voy a seleccionar a manera de ejemplo este color. Podríamos también cambiar algunas configuraciones, pero de momento lo voy a dejar así. Listo. Entonces miren, tenemos una hoja predeterminada con un estilo predeterminado. En la parte de las actividades menciona eso, que hay que crear una hoja de cálculo con un estilo predeterminado y también aplicar un estilo de manera manual. Bien, sigamos. ¿Qué información tenemos adicional? Combinación de celdas. Esta es una de las funciones más importantes y posiblemente una de las que más utilicemos cuando trabajemos con hoja de cálculo. ¿Qué es lo que nos permite una combinación de celdas? Como su nombre nos lo dice, es fusionar varias celdas en una sola. En este caso voy a crear aquí, por ejemplo, un encabezado y voy a agregar una fila, insertar fila. Bueno, da igual si la inserto encima o debajo. Y digamos que voy a utilizar este rango para crear una combinación. Entonces lo que hacemos es selección y posiblemente encontremos combinación de celda aquí al hacer clic derecho. Bueno, no se encuentra, entonces buscamos aquí. Perfecto, aquí está combinación de celdas. Entonces presionamos sobre este icono y miren que todas las celdas se borran y queda una sola. Ahora cada vez que nos desplacemos por aquí y lleguemos a este punto, miren que lo toma como si fuera una sola celda. Entonces esto es ideal, por ejemplo, para crear un título que queremos que quede centrado. En este caso sería un encabezado. Voy a colocar en mayúscula y voy a centrar con relación a este espacio que es donde se combinó la celda. Incluso podría colocarle un tamaño de letra superior, 18, y quedaría mucho más organizado. De igual manera, si yo aplico el formato de bordes, miremos qué pasa y selecciono el principal, observamos que queda delimitada la celda con relación a la combinación que se hizo. Esta función es muy importante cuando trabajamos, por ejemplo, facturas. Bueno, ya se van a dar cuenta que normalmente utilizamos esta función con mucha frecuencia y no es de bastante utilidad. En este caso voy a crear, bueno, voy a borrar estas columnas, eliminar columnas. Miren que
si voy eliminando, en este caso hoja de cálculo, hay otros aplicativos que me generan automáticamente columnas cada vez que las elimino. Acá no, entonces tendré que crear varias columnas. Para hacerlo de una manera rápida voy a seleccionar en este caso las 6 que me quedan, voy a dar clic derecho y voy a colocar aquí insertar filas a la derecha. Bueno, da igual también en este caso porque la información, o mejor dicho, la tabla no tiene información, la hoja no tiene información, entonces no es necesario en este caso identificar si estoy insertando a la derecha o a la izquierda. Hay situaciones, dependiendo de las tablas, que sí de pronto será importante saber si quiero insertar a la derecha o a la izquierda. Bueno, regresemos a la guía y yo creo que ya vamos terminando. Correcto, en este caso sería lo que es la aplicación de formatos. Miren que hasta este punto solamente hemos utilizado una de las funcionalidades de la hoja de cálculo, que sería la creación de tablas. Como trabajo adicional y valor agregado, ustedes deben consultar acerca de la temática fórmulas aplicadas a hoja de cálculo. Yo les voy a dar una breve explicación y voy a tomar un ejemplo aquí con unas funciones adicionales que posiblemente vayamos a utilizar para que ustedes puedan crear su propuesta final y la que deben presentar también como nota final para cuarto periodo. Entonces, yo voy aquí a generar, por ejemplo, el caso de lo que estamos trabajando en clase. Voy a crear aquí unos servicios, servicio de energía, servicio de agua, gas. Bueno, me voy a ir solamente con esos tres, aunque también creo que ustedes tienen internet. Voy a generar una tabla y voy a solamente hacerlo hasta marzo. Listo, ustedes tienen que trabajarlo todo el año completo. Listo, digamos que esta es mi tabla. Bueno, aquí hay que tratar de ser organizados. Voy a colocar estas letras en mayúscula y voy a centrar esta información y voy a generar una tabla. Listo. Voy a colocar en este caso los consumos de energía, digamos que fueron 15.000 pesos, de agua que fue 20.000 pesos y de gas digamos que fue 12.000. Son unos valores que me estoy inventando. Energía 18 se incrementó, agua 15.000 redujo y de gas digamos que es el mismo, 12.000. Marzo, energía nuevamente se encareció, agua 13.000 y gas redujo. Entonces aquí tenemos la posibilidad, en este caso por ejemplo estamos hablando de valores monetarios. En la parte de barra de opciones encontramos estas funciones que nos permiten agregar algunos datos. Por ejemplo, en este caso convertiría los datos que están en la tabla, no solamente serían datos numéricos, sino que les agregaría el símbolo de pesos. Miremos, ¿sí? Miren que al presionarlo nos aparece que tiene dos cifras decimales. Por aquí podemos reducir o ampliar la cantidad de números decimales. En este caso lo voy a reducir y lo vamos a dejar en números cerrados. Listo. También me interesa centrarlo. Voy a centrar esta información. Ok. Y aplicaríamos una fórmula. La primera fórmula, independiente si son 3, en este caso celdas, o son 100 celdas, lo que debemos hacer es seleccionar desde el primero hasta el último dato, y en la parte final de la barra de opciones encontramos una etiqueta de funciones. Presionamos ahí clic y nos aparecen diferentes funciones que podemos aplicar, unas que por lo general son las más utilizadas, y también tenemos unas funciones avanzadas. Ahí están clasificadas en diferentes fichas. En este caso voy a aplicar una suma, que es lo que me interesa saber. Ya tengo el rango de datos seleccionado y presiono en suma. Nos aparecerá la fórmula correspondiente. Miren que la fórmula está aquí y también está acá. Nos va a decir que va a aplicar una suma. Normalmente las fórmulas comienzan con el igual, luego la palabra reservada suma y establece el rango, en este caso en paréntesis, desde la celda E5, 2 puntos, a la E7. Ese 2 puntos significa un rango de datos. Si validamos y está bien, presionamos Enter y obtendremos aquí el valor correspondiente.
Podría aquí también volver a hacer lo mismo que hice hace ratos, aplicar la fórmula correspondiente, presionar enter, o también podría hacer esto, voy a dar control Z. Como esta celda tiene una fórmula, lo que voy a hacer es arrastrarla aquí y de una vez acá. Entonces miren que automáticamente se genera la fórmula. Si visitamos cada una de estas celdas, estamos con unas fórmulas asociadas y miren que va cambiando. En este caso dice, está sumando la columna E desde la fila 5 a la E7, E5 a la E7, columna E. Si vamos acá, está haciendo una sumatoria, pero ya no de la columna E, sino de la columna F. Entonces por eso esta sumatoria corresponde a estos datos. De igual manera, si vamos acá, estamos haciendo una sumatoria de la columna G. Y podríamos extenderlo si tenemos, por ejemplo, en este caso 100 casillas, y cada sumatoria sería correspondiente a su columna. Hay que tener en cuenta cuando aplicamos fórmulas y revisarlas, no dejarlo a la suerte, ¿sí? Porque puede haber algún error. Entonces verificar que efectivamente estoy sumando de la F5 a la F7, entonces ya tengo certeza total de que las operaciones están bien hechas. Bueno, yo podría aquí también agrupar, decirle que lo centre. Y bueno, ya sería, por ejemplo, crear algunas cositas adicionales, cambiarle color, un formato adicional. Esto es lo que ustedes deben presentar. Tengan presente que cuando ya terminen su trabajo, de igual manera como hacemos en Google Documentos, lo hacemos acá, compartimos, obtenemos enlace para compartir, y esto es lo que me deben presentar. Deberíamos copiar y lo agregamos a la asignación que ya fue creada. De igual manera, la actividad número 3, en este caso hay que crear unos formatos. También de estos formatos tendríamos que crear la hoja de cálculo y compartir el link, ¿sí? Entonces tendríamos así que entregar 3 actividades. Una, el link de Google Documentos. 2, el link de estas actividades con 3 hojas de cálculo. Esto sería una hoja, en hoja 1, esto sería en hoja 2 y esto sería en hoja 3. Y 3, el link de la propuesta que ustedes van a hacer donde aplican fórmulas.